Buenas tardes, hermano. Aquí su hermano Anthony Castillo desde la casa, queriendo impartir una palabra de enseñanza, hablando del reino, el hablador del reino. El apóstol Pablo, un siervo, que en griego es doulos, de Cristo, escribió esta carta desde Corintio, alrededor del año 57 DC. Él la dirigió a una congregación en Roma compuesta por judíos y gentiles. Esta epístola es la síntesis teológica del Evangelio, una obra cumbre sobre la condenación, la justificación y la santificación. Su capítulo 1 es fundamental. Establece el fundamento de la teología paulina al revelar que toda la humanidad, y primeramente el gentil, está bajo la condenación por su impiedad. A pesar de esto, Pablo presenta la única alternativa universal, que es el Evangelio, que es el poder de Dios para que el ser humano sea declarado justo por la fe en Yeshua HaMashiach, que lo conocemos como Jesús. El capítulo 1 de Romanos es la clave para entender todos los problemas morales y espirituales que enfrentamos hoy. El apóstol presenta la raíz de este cáncer terminal en el hombre que al rechazar al Creador cae en una condición de condenación universal sobre la cual la ira de Dios se revela. La única intervención posible para la humanidad, tanto en la antigüedad como en el presente, es acudir al único tratamiento, la redención de Cristo. Acompáñame a analizar Romanos 1 por secciones principales y a demostrar cómo Pablo establece este diagnóstico espiritual. Pablo lo explicó así: desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, su eterno poder, su naturaleza divina, pueden ser comprendidas por todo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Aquí está el dedo en la llaga del problema. La misma creación es la evidencia. Es una revelación general tan clara que nadie puede tapar el sol con un dedo. No tienen excusa. Anapologetos. Esto confirma la tesis. El rechazo al Creador nos somete a la condenación universal. Pero la historia es irónica. Los filósofos de Grecia, cuyas ideas resuenan hasta hoy, usaron esa misma creación para llegar a una conclusión distinta. Creían que la naturaleza provenía de un principio racional, el logos, pero no de un Dios personal. Para ellos, la materia era eterna y solo fue ordenada. Al invocar esa misma razón, el logos, no es lógico postular que algo tan ordenado no tuvo una causa primera y que fuera externa, que creara la materia desde la nada. Su problema no fue falta de intelecto, fue su rechazo a la única causa. Hoy sabemos que hasta las bacterias más sencillas tienen un diseño más complejo que cualquier nave espacial. Entonces, ¿dónde está la lógica humana? La tesis de Pablo en Romanos 1 cobra aún más fuerza. La consecuencia del rechazo a Dios es inmediata. La humanidad cae en decadencia moral y espiritual. Pablo dice que aunque conocieron a Yahweh, no le reconocieron. Y peor aún, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, el conocimiento científico no le permitió ver lo elemental. Algo sin vida no puede dar vida en sí mismo. La sabiduría es un instrumento, no el creador. Y a causa de su necedad vino el juicio. Vemos que en el verso 24 dice que Yahweh lo entregó para Doquem, a la vileza de sus lujurias. ¿Dónde está la lógica o la armonía en ir en contra de la ley de la naturaleza, que requiere dos sexos para procrear? Si la naturaleza siguiera esa lógica humana, la vida dejaría de existir.
Cuando se rechaza al Creador, el hombre pierde su compás moral y su diseño espiritual. En resumen, la raíz de la condenación humana no es la ignorancia, sino el rechazo descarado al único Creador. Las sociedades que han prosperado son las que le han reconocido. Pero cuando sus valores se pervierten, se desvanecen. Esta decadencia siempre lleva al ser humano a la autodestrucción de sí mismo y de su entorno. El ser humano, condenado por su propio juicio, intercambió la verdad de Dios por la mentira, los pseudos. Pablo lo afirma. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. O sea, perdieron el juicio al rendir adoración a objetos sin inteligencia. ¿Dónde está la lógica de la razón humana en arrodillarse ante seres mortales? En Roma, el culto al César hoy es la idolatría a otras personas o a objetos. Los instrumentos cambiaron, pero la melodía es la misma. Quien rechaza al Creador se vuelve esclavo de su orgullo, cambiando la gloria por la vergüenza y la razón por la necedad. El rechazo es tan profundo que lleva a prácticas vergonzosas. Una segunda vez, Pablo dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de igual modo los hombres. Al caer en idolatría, el hombre corrompe su propio diseño, el don de la vida. En Roma eran las orgías y los rituales. Hoy, aunque los escenarios son distintos, el patrón es el mismo. La inmoralidad se disfraza de libertad. Esto genera una profunda crisis de identidad en niños y jóvenes. Sus mentes se apagan y su conciencia se reprograma hacia una mente reprobada. Quien rechaza al Creador termina prisionero de sus propias pasiones, atrapando en una condenación que él mismo escogió. El rechazo continuo distorsiona la mente del hombre, cambia la sabiduría por la reprobación. El razonamiento que debía ser guiado por la verdad ahora produce violencia y confusión. Pablo lo afirma con claridad en Romanos 1:28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El resultado, la lista es un diagnóstico de la humanidad, lleno de injusticia, maldad, avaricia, envidia, homicidios, engaños, murmuraciones, deslealtad e implacabilidad. Una mente así es un cáncer moral. Las naciones que dan la espalda a Dios terminan en una decadencia, porque el problema nunca fue la política, sino el corazón del hombre que dejó de reconocer a su Creador. Dios no necesita destruir, simplemente ejerce su juicio de entrega y el hombre comienza a demorarse desde adentro. Lo que comenzó con un rechazo, terminó en una defensa abierta del pecado. Pablo remata el capítulo. Conocen bien el decreto justo de Dios, que lo que hacen tales cosas merecen morir, pero aún así no solo continúan haciéndolas, sino que también aplauden a otros que hacen lo mismo. Se corrompieron y buscan corromper a otros. La tesis es vigente. El corrupto no tiene excusa, pero aquí está la esperanza. La justicia y el amor de Dios sobrepasan todo entendimiento. Por eso, en los próximos capítulos, Pablo revela el otro lado del mensaje, la justificación y la redención que Dios ya había provisto de antemano. El testimonio más poderoso de la gracia se refleja en la vida del apóstol Pablo. Él lo tuvo todo: educación, prestigio y ciudadanía romana. Pero al ser derribado por la verdad de Cristo, renunció a ello y se desgastó por el Evangelio. Ahora yo me pregunto, ¿quién está dispuesto a dejarlo todo por una verdad absoluta hoy? Pablo sabía que las buenas nuevas de Yahweh son poder, no vergüenza,
Por eso se presentó como un siervo, un doulos de Cristo, un estatus deshonroso en Roma. Era intencional. Él entendía que esa congregación era clave para llevar el evangelio a todas las naciones y quería que comprendieran la magnitud de esta misión. Desde el inicio, Pablo apunta al corazón del problema. En Romanos 1 nos reveló que el hombre intercambió la verdad de Dios por la mentira y cayó en idolatría, adorando lo creado. Ahora, queda claro que nadie puede justificarse por sus obras. Todos estamos bajo condenación. Solo quien reconoce su mentira puede comprender la grandeza de la gracia. La esencia pura del evangelio es poder absoluto. Transforma algo vil en una nueva creación. Un estado inmerecido por pura justicia divina. El propósito de Pablo no es solo declarar que la humanidad está bajo condenación, es establecer que el evangelio es la única forma en que una persona puede ser declarada justa. Es un mensaje de fe, no de obras. De esta manera, Pablo destruye cualquier argumento humano para justificarse delante de un Dios santo. Pablo presenta el evangelio en dos vertientes. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y por otra parte muestra que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, es claro que la ira de Yahweh, el Orgeteo, revelada desde el cielo, no es un arranque emocional, sino una respuesta justa. No es que Dios sea el autor del mal, es el resultado del abandono del hombre al diseño original. Dios se aparta y el hombre por sí mismo se destruye. Por el evangelio, los hombres pueden ser salvos porque la justicia de Dios ya fue manifestada en la cruz. El justo fue condenado por los injustos, para que los injustos pudieran ser declarados justos por la fe. Tristemente, hoy el tema de la ira de Dios ha sido silenciado. A la gente no le gusta hablar del juicio, pero la teología paulina no puede ser entendida sin este elemento esencial. Querida familia, vemos que la ira de Dios es el justo pago por la impiedad y la maldad del hombre. Es decir, todo acto de injusticia que su creación comete contra él recibe su justo pago. Al mismo tiempo, su justicia es su amor. O sea, él decidió manifestar ese amor en la cruz de una manera incomprensible a la razón humana. La ira de Dios no es incompatible con su amor. Ambas son atributos de su carácter perfecto. El evangelio es el poder de Dios, no solo para salvar, sino para darle al ser humano la capacidad de vivir en justicia y santidad. Es la obra consumada de Cristo, de la cual Pablo no se avergüenza. Él lo declara. El evangelio es la manifestación de la justicia que viene por medio de la fe, la cual no es un mérito humano. Es evidente que la humanidad no tiene excusa. La única vía de salvación es acudir a la justificación por la fe en el Hijo. La palabra inspirada a Pablo es tan actual que cada verso de Romanos 1 se aplica con exactitud a la crisis moral y espiritual de la sociedad moderna. Hoy, la humanidad no solo rechaza al Creador, sino que niega el orden natural, sembrando semillas de confusión en las mentes de los niños. Quien intenta cambiar las leyes de la naturaleza simplemente rechaza al arquitecto de la creación y termina convirtiéndose en un agente de demolición. Vemos que las personas con una mente reprobada están llenas de odio. No soportan ver a alguien hacer el bien y buscan que otros participen de su corrupción, sabiendo que en el fondo su fin será la destrucción. Estos agentes de demolición no descansan. Su meta no es edificar el reino de Dios, sino ensanchar el reino de las tinieblas. A la verdad que honestamente hemos palpado cómo la rebelión del hombre, con toda su capacidad intelectual,
lo llevó a rechazar descaradamente a Dios, siendo un esclavo de su soberbia y de sus placeres. Es decir, terminaron sin excusa delante del Creador. Ahora, en el capítulo 2, veremos cómo Pablo examina detalladamente y desmantela la falsa seguridad del moralista religioso, mostrando que nadie puede escapar del juicio de Dios, de lo que se le llama crima Deo, que pesa sobre toda la humanidad. Así que acompáñame a estudiar Romano capítulo 2. Bendiciones.